soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos hoy un tema titulado El canon de la Biblia, inspiración, canonicidad y magisterio. Básicamente hace referencia a saber cómo se hizo la lista de los libros que conforman la Biblia, o, para decirlo de manera quizás más clara, cómo o quién decidió qué libros sí forman parte de la Biblia. Si usted analiza varias Biblias cristianas, verá que no todas tienen el mismo número de libros. La católica trae todos los libros, que son 73, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. De hecho, usted puede revisar su Biblia, la que tiene en su casa, y ver si tiene todos los libros. Como decía antes, 46 del Antiguo, o 45 si se junta Jeremías con Lamentaciones, y 27 del Nuevo Testamento. Pero lo importante es saber cómo se hizo o por qué se hizo ese catálogo, esa lista de libros. De hecho, uno puede darse cuenta que Jesucristo nuestro Señor no dejó una Biblia escrita. Cristo lo que dejó fue una iglesia. Y la Biblia, sabemos, es palabra de Dios, pero palabra de Dios mediada a través de seres humanos, que nace en una tradición del pueblo de Israel y luego se recibe y nace también la segunda parte del Nuevo Testamento en la tradición de la iglesia católica. Por eso, en definitiva, quien va a decidir qué libros son parte de la Biblia es esa iglesia dejada por Jesucristo, la iglesia católica. Veamos acá en la misma Biblia, en 1 Timoteo 3:15, la carta de San Pablo a Timoteo dice cómo la iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad es la iglesia. O sea que la Biblia es un libro y hay que saber cómo interpretarlo. La palabra última la tiene no ella misma, sino la iglesia dejada por Cristo para poder saber qué libros son parte de esta Biblia y cómo se interpretan. Eso mismo lo dice la Biblia, ya que he leído 1 Timoteo 3:15. Pues en este programa de hoy haremos una pequeña introducción, tal como ya la estoy haciendo, y luego veremos cómo se formó el canon o la lista de los libros del Antiguo Testamento entre los judíos y entre los cristianos. Y en un segundo momento veremos cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, lógicamente ya solo entre cristianos, cómo hubo una especie de formación de uso litúrgico, doctrinal, y luego ya cómo se definió en el siglo sobre todo tercero, cuarto, hasta el siglo XVI. Bien, pasemos a esta introducción que me he referido antes. Vamos a hablar de dos conceptos, inspiración y canonicidad. El tema de hoy no es fácil. Yo les pido que nos tengan un poco de paciencia a la hora de explicar, pero vale la pena seguir en el programa para entender. Son dos conceptos, inspiración y canonicidad, diferentes pero relacionados. Inspiración hace referencia al origen divino, un libro inspirado. Origen viene de parte de Dios. Y canonicidad significa que ha sido reconocido por la iglesia. Canon en griego significa como lista, elenco. O sea, cuando un libro pasa a formar parte del elenco de libros venerados como inspirados de parte de Dios. También canon hace referencia a norma, que son normativos, que dan enseñanzas de cómo vivir la vida quienes pertenecen a aquella comunidad. Y decimos que los libros son canónicos porque están inspirados y no al revés. No simplemente porque la iglesia los declaró, sino porque son inspirados, fueron incluidos en el canon o en la lista de los libros sagrados. Vamos a decir que de manera general es la tradición la que da a conocer el canon. Antes había hablado de la Biblia y de cómo la Biblia dice que la iglesia es el fundamento de la verdad. Los católicos, que nuestra iglesia fue fundada por Jesucristo, sabemos que para conocer la verdad no solo es la Biblia, sino la tradición que generó a esta Biblia y el magisterio de la iglesia que lo interpreta. Biblia, tradición y magisterio, viene de magister, de maestro, de enseñar, la iglesia que enseña
las verdades, cómo conocerlas, cómo interpretarlas que están en la Biblia. Vamos a decir que la tradición de Israel y de la Iglesia Católica generó o engendró al Antiguo y al Nuevo Testamento. Toda la Biblia es tradición, decía alguien. Tradición, que es transmisión, viene del latín traditio. Toda la Biblia es transmisión de una serie de verdades antes oídas, luego manifestadas de manera oral y luego finalmente escritas. Toda la Biblia es tradición, por eso uno no puede prescindir de la tradición. Martín Lutero, en el siglo XVI, que originó a los protestantes, llamados también evangélicos a veces, se equivocó al apartar la tradición y al apartar el magisterio. Se quedó solo con la Biblia. Pero no hay ninguna parte de la Biblia que diga que solo hay que usar la Biblia. Más bien ya vimos que la Biblia dice que la iglesia es el fundamento de la verdad. Bueno, esto daría para otras reflexiones. Vamos a decir que con la ayuda del Espíritu Santo, con la asistencia del Espíritu Santo, la iglesia en los primeros siglos fue distinguiendo, y también la tradición, el contenido y la aprobación de estos 46 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. Básicamente uno puede estudiar en este tema, por ejemplo, qué tipos de libros hay, si son profetas o históricos o sapienciales o evangelios, o también estudiar el nombre de los libros, cómo se llaman esos libros, si son de Mateo o de Lucas, o hay algún que sea de Judas o de un tal no sé quién. Bueno. Luego, ¿cuándo fueron definidos por alguna autoridad esos libros? Tanto en Israel como en el mundo católico. Y otro campo a estudiar es el contenido que está en los libros, ¿está documentado o no? Hay documentos antiguos que traen lo que está escrito acá. ¿Cómo sabe uno que esta Biblia que uno tiene en la casa refleja lo que realmente se ha transmitido? Todo eso es materia de estudio. En este programa no da tiempo de ver todo esto. Vamos a centrarnos de manera especial o esencial en saber cuándo y cómo se formó la lista de los libros que ahora conocemos como la Biblia. Puede preguntarse a alguien, ¿hay libros inspirados que no estén en el canon? Bueno, puede que sí. De hecho, en Colosenses 4:16 se habla de una carta de Pablo a los de la Odisea. Esa carta, digamos, se perdió. Era una carta inspirada de parte de San Pablo, pero Dios lo permitió porque esa carta no era normativa para la Iglesia Universal y por tanto estaba fuera de la tradición apostólica, la tradición que viene de los apóstoles. Puede que surjan otros libros inspirados, ¿verdad? Puede que sí, pero como ya no son parte de la tradición apostólica, ya no van a formar parte de la Biblia ni son vinculantes para toda la Iglesia. Luego me interesa que aclaremos o tengamos claro un concepto que no es sencillo a veces. Proto significa primero y canónicos, primer canon, primera lista o libros primeros en ser aceptados. Y deuterocanónicos, del griego deutero, segundo, significa el segundo canon. Son libros, los protocanónicos, en los que nunca estuvieron en duda su inspiración y su canonicidad. Recuerde que inspiración es que el libro ha sido de origen divino y canonicidad que se aceptó como divino y está en el canon. Hay unos libros que nunca se dudó de eso. Y los deuterocanónicos alguna vez se puso en duda por comunidades su canonicidad o su inspiración hasta que la Iglesia Universal los aceptó. Vamos a decir básicamente que hay 7 deuterocanónicos del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo Testamento, libros deuterocanónicos, que alguna vez se puso en duda su canonicidad e inspiración, pero luego se aceptaron ya en todas las comunidades. Y otro concepto que hemos trabajado y que es importante acá explicar, el concepto de apócrifos. Significa libros como de un autor desconocido o falso, o libros ocultos, escondidos. Resulta que hay apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Apócrifos judíos y cristianos, o pseudocristianos. Hace algún tiempo salió a la luz pública el llamado Evangelio de Judas, que no era, por supuesto, de Judas, porque Judas ya estaba bien muerto, y tampoco era cristiano, eran de los gnósticos, unos grupos pseudo-religiosos que existían incluso antes de Cristo. Pues los evangelios apócrifos, o libros apócrifos, perdón, nunca fueron reconocidos por la Iglesia Universal. Puede que sí alguna comunidad